Una ARMY contó que vio a Hobi, Jin y Jimin cenando tranquilamente juntos, disfrutando de un momento bastante relajado. La verdad es que no se sabe con exactitud de qué día es este avistamiento, porque muchas veces las personas que se los cruzan no publican la información en el mismo momento, sino varios días después. Jungkook hizo un live en Weverse que duró literalmente apenas un minuto. Así de rápido apareció y así de rápido se fue. Básicamente entró solo para saludar un momento antes de irse, y desde el inicio ya dejó claro que no iba a poder quedarse mucho tiempo. De hecho, él mismo dijo algo como, me voy a ir pronto, así que voy a hacer un live corto, dejando claro que solo quería pasarse un instante a hablar con ARMY antes de marcharse. Ahora también se está hablando de esa salida que, al parecer, Jungkook tuvo antes del live junto a Hobi y Taehyung, y sinceramente ya era cuestión de tiempo para que cierto sector del fandom intentara torcer la historia para convertir algo grupal en una supuesta cita romántica, que claramente no fue. Porque sí, por lo que se vio, estaban juntos, eso nadie lo está negando. Jungkook estaba con Taehyung y también con Hobi en una salida tipo a un lago, en un ambiente relajado, divirtiéndose y compartiendo un rato. El problema no es reconocer que coincidieron o que estuvieron juntos, el problema es cómo algunos Taekookers están intentando vender la escena como si hubiese sido un momento exclusivo entre Jungkook y Taehyung, borrando por completo que Hobi también estaba ahí y que de hecho formaba parte de esa salida. Y eso es justamente lo que hay que aclarar. Porque después empiezan a circular publicaciones malintencionadas, edits recortados y narrativas incompletas que terminan alterando por completo lo que realmente pasó. En los videos se ve un momento donde tanto Hobi como Taehyung están saliendo y entrando del agua, pasándola bien, jugando y disfrutando, mientras Jungkook está en otro extremo grabándolos. Ese es el contexto. No es una escena privada entre dos personas aisladas del mundo. No es un momento donde solo están Jungkook y Taehyung en una cita. No es una salida de pareja. No es una interacción exclusiva de ship. Es una salida donde había tres personas, Jungkook, Hobi y Taehyung. Así de simple. Entonces sí, Jungkook y Taehyung estaban juntos en ese lugar. Sí. ¿Estaban solos? No. Y esa segunda parte es precisamente la que muchos están omitiendo a propósito, porque les arruina por completo la narrativa romántica que quieren construir. Porque seamos sinceros, si en esas publicaciones dijeran desde el inicio, Jungkook salió con Hobi y Taehyung, el relato de la cita Taekook se cae solo. No genera el mismo impacto, no sirve para vender el momento como algo íntimo ni como una supuesta confirmación de nada. Por eso prefieren recortar la situación, ignorar la presencia de Hobi o mencionarlo de pasada, casi como si no importara, para que la atención se quede únicamente en Jungkook y Taehyung. Y luego vienen los comentarios todavía más ridículos, diciendo cosas como que, con razón, Jungkook se veía tan feliz en el live, porque por fin la empresa le permitió tener una cita con Taehyung. Como si Hobi no hubiera estado literalmente ahí también. Es que de verdad llega un punto en el que ya no es solo exageración de fandom, sino una necesidad constante de manipular cualquier contexto para hacerlo encajar en su ship, aunque para eso tengan que ignorar lo que se ve claramente. Y a mí lo que me parece más triste es justamente eso.
El nivel de esfuerzo que ponen para inventar interacción de ship donde no la hay de esa forma. Porque una cosa es decir, miren, Jungkook, Hobi y Taehyung estuvieron juntos antes del live, qué lindo verlos compartiendo. Y otra muy distinta es transformar automáticamente una salida grupal en una fantasía romántica entre dos personas. Eliminando a la tercera del cuadro solo porque estorba en el relato. Ahí es donde ya no estamos hablando de disfrutar un momento real, sino de deformarlo para que se ajuste a una narrativa que ya tenían armada desde antes. Pero además, como si eso no fuera suficiente, otra vez vuelven a meter a Jimin en medio, porque parece que de verdad no pueden hablar de Taekook sin mencionar a Jimin. Y eso ya es un patrón demasiado evidente. En lugar de quedarse en qué bonito que coincidieron o qué bien que la pasaron, empiezan con los comentarios venenosos de siempre. Felizmente Jimin no está. Seguro tuvieron que escapar de Jimin para que no se meta en su cita. Por fin pudieron estar solos sin Jimin. Y no solo es absurdo porque ni siquiera estaban solos, sino porque vuelve a demostrar esa obsesión rarísima de algunos con meter a Jimin en todo. Literalmente no pueden sostener su narrativa sin usarlo como obstáculo, como tercero incómodo o como alguien del que supuestamente hay que escapar. Y eso ya no habla de un ship, habla de una fijación constante con Jimin que sinceramente es bastante cansina. Y por eso también me parece importante decir algo que a veces incluso dentro del propio fandom de Jikook cuesta manejar. No hace falta colapsar cada vez que los Taekookers inventan una historia nueva. Porque sí, entiendo perfectamente la molestia. Entiendo el fastidio de ver cómo recortan escenas, mienten o lanzan comentarios horribles sobre Jimin. Pero tampoco podemos dejarnos arrastrar por cada fanfic que se sacan de la manga. Hubo incluso fans de Jikook que empezaron a alterarse por esta salida. Precisamente porque los Taekookers la empezaron a vender como una gran cita secreta. Y ahí es donde yo creo que hay que frenar un poco y mirar los hechos tal como son. Jungkook no estaba a solas con Taehyung, Hobi estaba con ellos. La escena no muestra ninguna cita romántica y no hay nada ahí que justifique el drama que algunos están intentando crear. Entonces, si vamos a hablar de lo que realmente pasó, hablemos con honestidad. Sí, Jungkook estuvo con Taehyung. Sí, también estuvo Hobi. Sí, estaban compartiendo una salida y pasándola bien. No era un momento exclusivo de Taekook. No se puede vender como una cita entre ellos dos porque simplemente no estaban solos. No tiene sentido convertir una salida grupal en una supuesta prueba de ship solo porque eso le conviene a cierta narrativa. Y mucho menos tiene sentido arrastrar a Jimin a comentarios desagradables cada vez que quieren hacer ruido con algo relacionado con Taehyung y Jungkook. De hecho, por eso mismo tampoco se puede comparar esta salida con momentos Jikook que sí son directos entre ellos dos. Precisamente porque aquí no estamos hablando de un momento entre dos personas a solas ni de una interacción exclusiva de ship. Esto fue Jungkook con Hobi y Taehyung compartiendo un rato. Punto. Y si alguien quiere disfrutarlo como un momento de amistad entre ellos, perfecto. Porque eso sí existe y eso sí se vio. Lo que ya no corresponde es forzar el contexto, borrar a Hobi de la ecuación, convertirlo en una escena romántica inventada y de paso usarlo para atacar a Jimin o para competir con otros momentos del fandom.
BTS tendrá una colaboración muy especial con el Museo Británico, y sinceramente esto es de esas noticias que emocionan muchísimo, porque no solo mezcla música, arte y cultura, sino que además vuelve a demostrar el impacto tan grande que tiene BTS, incluso fuera de los escenarios. Según informó su agencia, BTS estará organizando un programa participativo llamado Korea Gallery Trail en el Museo Británico de Londres, y esta actividad se llevará a cabo del 6 al 23 de junio, hora local. Como parte del proyecto BTS The City Arirang London, también conocido como The City London. Para entender mejor la importancia de esto, hay que explicar primero qué es The City London. Este proyecto busca transformar Londres en una especie de espacio cultural y musical inspirado en Arirang. Que es una de las piezas más representativas del patrimonio cultural coreano y que además da nombre al nuevo álbum de BTS. Es decir, no se trata solo de una promoción cualquiera, sino de una propuesta mucho más amplia en la que se conecta la música de BTS con la historia, la identidad y la herencia cultural de Corea. Y ahí es justamente donde entra esta colaboración con el Museo Británico, que le da todavía más peso y significado al proyecto. Dentro de esta iniciativa, el Korea Gallery Trail será un recorrido especial pensado para que los visitantes del museo puedan explorar una selección de objetos de la exposición permanente de la Galería Coreana. Lo interesante es que estas piezas no fueron elegidas al azar, sino que fueron seleccionadas porque reflejan valores y emociones muy ligados al concepto de Arirang, como la esperanza, la resiliencia y ese profundo sentido de pertenencia que forma parte tanto de la historia coreana como del mensaje que BTS quiere transmitir con este proyecto. En otras palabras, esta colaboración no solo sirve para promocionar un álbum o un evento, sino también para acercar al público internacional a la cultura coreana de una manera mucho más profunda. A través de este recorrido, las personas no solo van a poder disfrutar de la experiencia relacionada con BTS, sino también conocer mejor el contexto cultural detrás de Arirang. Entender por qué esta obra es tan importante para Corea y cómo sus emociones y significado pueden conectarse con el mensaje artístico del grupo. Y sinceramente, eso es lo que hace que esta noticia sea tan especial. Ver a BTS participando en un proyecto junto a una institución tan importante como el Museo Británico y hacerlo además resaltando el patrimonio cultural coreano es enorme. Es otra muestra de cómo BTS sigue llevando la cultura coreana a escenarios globales, pero no solo desde la música, sino también desde el arte, la historia y la identidad cultural. No es simplemente una colaboración bonita o llamativa, es una forma de presentar Corea al mundo a través de una experiencia que une patrimonio, emoción y el universo de BTS en un mismo espacio.